Ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ya. Gracias. Voy a compartir pantalla de un cachito. Ya. Creo que ahora sí se puede ver mi pantalla. Hoy día ya vamos a empezar a resolver ejercicios vamos a usar lo que es justamente el texto, el formulario que ya les había dado y que lo pueden descargar en el Classroom. Está lo que es el formulario y el texto correspondiente. ¿Ya? Vamos a resolver este examen pasado, que es del 1-2018, es uno de los exámenes que he encontrado. Y vamos a tratar de hacer todos los ejercicios, ¿no? Pese que ya está resuelto acá, nosotros vamos a volver a resolverlo para ver si nos salen los mismos valores o sacamos otros diferentes. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, está bien. Ya. A ver, empezamos con el ejercicio 1, ¿no? Aquí nos dice calcular el número de mototrallas. ¿Ya han llevado con el INGE ustedes el cálculo de las productividades de las mototrallas? Sí, sí. Ya, exacto. Perfecto en este caso. Lo que voy a hacer va a ser, eh, a ver, voy a sacar una captura y la voy a llevar a la otra pizarrita que estamos usando. Aquí. Y acá vamos a reducir el tamaño. ¿Ya? A ver, nos dice calcular el número de mototrallas necesarios para excavar un banco de arena, o un banco de préstamo en este caso, de 93.000 metros cúbicos, y transportar este material hasta un acopio ubicado a 1.450 metros en un plazo de 95 días, trabajando 8 horas diarias. ¿Ya? Nos da el plazo y nos da el volumen de trabajo, ¿no? De acuerdo a las siguientes condiciones. Nos da en este caso altura sobre el nivel del mar, la densidad del material, factor volumétrico, la pendiente, el factor de rodadura, otra vez eso, pendiente, el volumen del cucharón que es Q, P máximo, tiempo fijo, velocidad de avance, velocidad con carga y velocidad de retroceso. Igual nos da un factor tiempo y nos da el factor del operador, ¿ya? Entonces, si nosotros revisamos lo que es el formulario, nos vamos justamente al sector de las mototrallas, ¿ya? Vamos a hacer un poco más pequeño. Eh, mm, a ver, cosa de que entren las dos pantallas acá. No sé qué pasó, está lenta mi ahí, aquí, estamos un poco más pequeño. Primeramente, para hacer el cálculo de cualquier productividad, nosotros tenemos que calcular lo que es la duración del ciclo, ¿ya? Entonces vamos a empezar con eso. Lo voy a typear directamente, pero vamos a aumentar el tamaño de letra para que se pueda ver. Ahí yo creo que se ve. Duración del ciclo en este caso nos dice que es la distancia de transporte, y ese es un dato que ya nos da el ejercicio, que nos dice 1.450 metros, ¿verdad? Entonces, 1.450 dividido entre la velocidad de avance, que es v sub c, pero aquí nos da v sub c en kilómetros sobre hora. Nosotros necesitamos estos valores, estas velocidades, en metros sobre minuto, así como está acá en el formulario. Por lo tanto, antes de continuar, vamos a hacer v sub c es igual a 17 kilómetros sobre hora y v sub r de la misma forma. Velocidad de retroceso son, estoy escribiendo mal, ¿no? Estos 17 y estos 25 kilómetros sobre hora.
Ambos tenemos que convertir a metros sobre minuto. ¿Cuál va a ser la conversión que nosotros realicemos? Para convertir 17 kilómetros sobre hora, lo que tenemos que hacer es multiplicar a 17 por 1000 y dividirlo entre 60. Y eso nos dice 200, a ver, kilómetros, un kilómetro, una hora 60. Sí, está bien. 283.33 metros sobre minuto. ¿Todos de acuerdo o estoy fallando en algo? Todo claro. Ya. Entonces, si hacemos lo mismo para 25 kilómetros sobre hora, convertirlo a metros sobre minuto es justamente realizar esta conversión, ¿ya? Para que no quede en el limbo. Tenemos kilómetros sobre hora. Entonces, para convertir en un kilómetro, caramba, la letra no es. Kilómetro igual a 1000 metros. Factores de conversión nomás en este caso. Y en una hora tenemos 60 minutos. Y es justamente eso lo que estamos haciendo. Estamos reemplazando acá el 17 y el 25 independientemente, ¿no? Entonces ahí tenemos estos valores que son de 283.33 metros sobre minuto y 416.67 metros sobre minuto de la misma forma, ¿no? Solamente vamos a trabajar con dos decimales en esta materia. Entonces, volviendo a lo que es el formulario, tenemos distancia sobre velocidad de avance, que sería 283.33. Todo eso más, que lo trataremos de dividir con paréntesis para que se entienda mejor, más 1450 dividido entre 416.67. Cerramos paréntesis y aquí sumamos el tiempo fijo que nos da, ¿ya? El tiempo fijo es de 2.6 minutos. Esto va a ser igual a... Un cachito, ¿por qué se ha bajado tanto? Ahí está mejor. Ya. Directamente vamos a calcular aquí el programa, pero lo voy a hacer los cálculos nuevamente en la calculadora que ven a la derecha, ¿ya? 1450 dividido entre 283.33 más 1450 dividido entre 416.67, ¿no? Más 2.6 igual a 11.20, ¿no? Si vamos a trabajar solo con dos decimales, esto se redondea a 11.20 minutos. Quiero ver por qué está... Ya, ahí está mejor. Listo. Ahora calculamos la productividad correspondiente. Ah, revisamos el formulario y aquí tenemos lo siguiente. La productividad es igual a 60 por el volumen del cucharón, por el factor del cucharón, por la pendiente, factor de rodadura, no recuerdo qué era M. El factor del material es M y la eficiencia. El factor de eficiencia, vamos a calcularlo aquí abajo. El factor de eficiencia, si ustedes recuerdan, lo que llevaron ya con el INGE es el factor tiempo multiplicado por el factor de operación, ¿ya? Esos valores nos dan acá. Factor tiempo 0.83 y factor del operador, mejor dicho, 0.9.
¿no? Entonces, 0.83 multiplicado por 0.9 nos da igual a 0.747. Si trabajamos con dos decimales, 0.75 es el factor de eficiencia. Y aquí vamos a calcular 60 por el volumen del cucharón, 16.8 metros cúbicos, multiplicado por el factor del cucharón, que es justamente 0.85, multiplicado por el factor pendiente, que es 1. Igual lo tenemos acá, el factor pendiente. Multiplicado por el factor de rodadura, que igual se encuentra acá, dato 0.9, multiplicado por el factor del material, 0.85, multiplicado por la eficiencia. La eficiencia hemos calculado acá abajo, 0.75. Todo eso dividido entre la duración del ciclo, que es 11.2, el dato que ya tenemos, multiplicado por 1 más h. H es un valor que yo no me he calculado todavía. H es nuestro factor de altura, ¿no? Igual en el formulario tenemos acá el factor de altura. Nos dice que h va a ser igual a la altura que me da el ejercicio menos 1000 dividido entre 10.000, ¿no? La altura que nos da en el ejercicio, 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, aquí abajo voy a calcular h, h minúscula en este caso. Y hagamos esto. H minúscula nos dice que es justamente 600 menos 1000, todo eso dividido entre 10.000. Y esto es igual a menos 0.04, ¿ya? Estos factores de altura no pueden ser negativos, no pueden trabajar con negativos. Por lo tanto, siempre que tengan un factor de altura que sea menor a 1000 metros sobre el nivel del mar, siempre lo van a considerar como cero, ¿ya? Entonces, volvemos a nuestra fórmula de la productividad. Habíamos dicho que esto era justamente la duración del ciclo multiplicado, y aquí vamos a la fórmula, duración del ciclo de multiplicado por 1 más h. Entonces sería 1 más 0 y cerramos los paréntesis correspondientes y ahí tenemos nuestro resultado. Para cualquier duda voy a recalcularlo acá porque no me fío mucho de este programita. 60 por 16.8 por 0.85 multiplicado por 1 por 0.9 por 0.85 por 0.75. Todo eso dividido entre duración del ciclo 11.2 multiplicado por 1 en este caso, ¿no? El 0 se va a sobreentender y el resultado 43.8919. Si redondeamos a dos decimales, 43.89 metros cúbicos sobre hora, ¿ya? ¿Qué nos dice el ejercicio? Calcular el número de mototrallas necesarios para trabajar. Ya tenemos el plazo, 95 días, 8 horas diarias. Entonces aquí calculemos claro, número de mototrallas. Aquí tenemos diferentes datos. Uno de ellos es el volumen de trabajo. Este volumen de trabajo me dice que es 93.000 metros cúbicos. El plazo siempre tiene que estar en horas, ¿ya? Y aquí el ejercicio me dice que son 95 días y cada día se trabaja 8 horas. Por lo tanto, el plazo va a ser 95 por 8.
y esto es igual a 760 horas. ¿Ya? Luego, ¿qué dato más necesitamos? Ni uno más. Venimos al formulario. En las últimas hojas del formulario, ustedes tienen esas ecuaciones, ¿no? Que son justamente para determinar el plazo, el número de maquinarias. Y en este caso, la última ecuacióncita nos dice el número de maquinarias es igual al volumen de trabajo multiplicada por la productividad multiplicada por el plazo. Factor volumétrico. Ya. Hay algo que me estoy olvidando y me he dado cuenta acá revisando esto de acá. La productividad en banco es la que nos pide. Esta productividad que hemos calculado, esta de acá, es la productividad de material suelto, ¿ya? Si nosotros queremos calcular la productividad, o el Q sub B en este caso, que es la productividad en banco, vamos a decir que es justamente igual a la productividad que yo tengo, 43,89, multiplicado por el factor volumétrico. El factor volumétrico es un dato que me da el ejercicio y es igual a 0,87. Por lo tanto, 38,18 metros cúbicos sobre hora. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos están ahí? ¿Están de acuerdo en lo que estoy haciendo o estoy haciendo mal? ¿Alguien me avisa, me dice? Sí, está todo claro, ¿Qué pasó, Ausi. dijo? Perdón. No te he escuchado. ¿Quién estaba diciendo? No lo escuché muy bien. ¿Por qué factor lo multiplicó? Disculpe, Ausi. Por el factor volumétrico. Acá está. 0,87. ¿No ve? Igual aquí está. 0,87. Ya. Pero hasta ahí todo bien. ¿Seguros que he hecho bien? ¿O tienen alguna duda? Está bien, Auxi. ¿Seguros? Acá si se fijan en el formulario, en la parte de abajo dice, nota, se debe comprobar que la carga de trabajo sea menor al peso máximo de carga. Si cumple, trabajamos con el volumen o el volumen del cucharón, ¿no ve? Y si no cumple, recalculamos un nuevo volumen del cucharón. Eso debía hacer con el ingeniero y es algo que ahora ya se han olvidado, porque antes de sacar la productividad necesitamos calcular nosotros este Q. ¿A qué se refiere esta comprobación? ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿Qué pasa, chicos? ¿Están apagados? ¿No van a escuchar la clase del Inge? Sí, Ausi. Hicimos con el Inge. Pero han Se hecho, nos fue. se les fue, ¿no ve? A ver, entonces, Sí. ¿a qué va a ser igual la carga de trabajo? Vámonos a esto. La carga de trabajo es igual a la multiplicación de la densidad por este Q, el primer volumen del cucharón. La densidad me dice que es 1510. 1510 multiplicado por el volumen del cucharón, que es 16,8. 16,8, lo cual es igual a 25.368 kilogramos. Entonces aquí vamos a hacer la comparación. Carga de trabajo, que es igual en este caso a 25.368. Tiene que ser mayor. ¿Me estoy equivocando? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto se debe asumir si es que no me da factor volumétrico? Siempre les tiene que dar un factor volumétrico, ¿ya? Porque ustedes no pueden suponer 0,85, 0,89, no pueden suponer. El ejercicio o el examen que tengan que hacer ustedes
les tienen que dar lo que es el factor volumétrico, ¿ya? Volvamos a esto. Carga de trabajo, 25.368 kilogramos según esto. Peso máximo de carga, es un dato que me da acá, que es 22.680. Esto es igual a mi carga, a mi peso máximo de carga. Si se dan cuenta, no cumple, ¿verdad? Esta relación de que la carga de trabajo debe ser menor al peso máximo de carga, no cumple. Por lo tanto, tenemos que recalcular un volumen del cucharón. ¿A qué va a ser igual ese volumen del cucharón? Q' va a ser igual en este caso al peso máximo de carga. El peso máximo de carga, 22.680, dividido entre la densidad del material. Y la densidad del material es 1510. Entonces me dice que mi Q' con el cual yo debo trabajar es 15.02, ¿ya? Metros cúbicos. Y este 16.8 que yo tenía, debo reemplazarlo. O sea, debo trabajar con este 15.0.2. Lo cual me va a dar nuevos resultados. 39.24. Y con esta recién es la productividad con la cual yo debo trabajar para mis cálculos. Recalculamos nuestra productividad en banco, en este caso. Repito, la primera productividad que calculamos, la fórmula que tienen ustedes acá, es para la productividad con material suelto, ¿ya? Esta fórmula que está acá abajo, de color rojo, deben hacer cumplir siempre. ¿Por qué? Porque se trabaja con productividades en banco. ¿A qué se hace referencia? Que la productividad de material suelto que ya he calculado, es decir, el Q anterior, la debo multiplicar por el factor volumétrico, ¿ya? Entonces, aplicando ello, voy a borrar todo esto. Aquí voy a modificar 39.24 multiplicado por 0.87, lo cual nos da 34.14 metros cúbicos sobre hora. Con esto es con lo cual yo debo trabajar recién, ¿ya? Cuando trabajen con mototrallas, nunca se olviden, tienen que hacer esta verificación de que la carga del trabajo debe ser menor al peso máximo de carga. Si no es menor, tienen que recalcular un volumen del cucharón, ¿ya? Continuemos. Número de mototrallas, la fórmula la tenemos en la última hoja del formulario, que es igual, número de maquinarias, es decir, número de... A ver, calma. Número de mototrallas, en este caso, va a ser igual al volumen de trabajo, 93.000, dividido entre la productividad en banco, Q sub B, 34.14, multiplicado por el plazo que tiene que estar expresado siempre en horas, 760 horas, lo cual nos da igual a 3.58. Y número de maquinarias nunca puede ser un número con decimales. El número de maquinarias siempre tiene que ser un número entero. Por lo tanto, se lo redondea al inmediato superior, que va a ser 4 en este caso. Revisamos este examen pasado que ya estaba resuelto. Y nos da esos valores, ¿no? 34.17 dice acá. Lo que hemos calculado es 34.14. 0.03 de error. ¿A qué se deberá? No sé. Tal vez sea a que aquí he usado 4.7 en el factor de eficiencia, ¿no? Pero ustedes trabajan con 75 porque estamos trabajando con dos decimales. En cuanto al número de mototrallas, 3.58 redondeando igual a 4. Y lo que hemos calculado, 3.58 igual a 4, ¿no? ¿Se ha entendido cómo hacer el cálculo correspondiente de este ejercicio? ¿O hay alguna duda, chicos?
Todo claro. Ya. Hagamos el ejercicio 2 entonces. Aquí. Control B. Y vamos a hacerlo más pequeño. Ya. A ver, el ejercicio 2 nos dice calcular el número de cargadores frontales Komatsus WA200-1 necesarios para alimentar una planta clasificadora que tiene una capacidad de producción de 80 metros cúbicos por hora. Ahí ya ustedes sí tienen que dar cuenta o tratar de asimilar de que si nos dice 80 metros cúbicos por hora, ahí ya nos da el volumen de trabajo y el plazo. En una hora, 80 metros cúbicos. Considerando que los materiales están a 160 metros de distancia, de acuerdo a las siguientes condiciones. Aquí de la misma forma es un cálculo de un equipo extra. Ahora, nos dice para alimentar una planta clasificadora. Por lo tanto, la productividad que calculemos no va a ser en banco, va a ser una productividad de material suelto, ¿ya? No se va a multiplicar en este caso por un factor volumétrico, porque el enunciado nos está mencionando que solamente es para alimentar una planta clasificadora, no nos está diciendo que es para sacar de un banco de préstamo, nada. Está acarreando el material que ya va a estar suelto, acarreando el material de un lugar hacia la planta clasificadora, ¿no? Entonces no hay un factor volumétrico que usemos para este ejercicio. Considerando ello, volvemos a lo que es el formulario. Y acá buscamos lo que es cargador frontal. Mototrallas, excavadoras y cargadores frontales. Repito, cuando empecemos a hacer el cálculo de alguno de los equipos, lo primero que siempre tenemos que calcular es la duración del ciclo si es que el ejercicio no me da. En algunos casos ya ustedes van a tener las duraciones del ciclo, es decir, T mayúscula igual a un valor que les den 2.5 minutos, 2.25, 3.5, o sea, puede variar, pero en algunos casos sí les va a dar ya la duración del ciclo. Si les da la duración del ciclo, no es necesario hacer este procedimiento de calcular la duración del ciclo correspondiente. En este caso, para un cargador frontal, perdón, me dice distancia de trabajo, es esta distancia que me da de 160 metros, dividido entre B sub C. Nuevamente aquí lo que me da es velocidad con carga de 12.5 kilómetros sobre hora. Por lo tanto, tengo que volver a hacer el cálculo para este ejercicio de B sub C, llevar de kilómetros sobre hora a metros sobre minuto. 12.5 y B sub R me dice que son 13 kilómetros sobre hora, aunque no se lee muy bien, ¿no? Ha salido cortada esa parte. Kilómetros sobre hora. Entonces, aquí habíamos dicho que era igual esto, 12.5 multiplicado por 1000 dividido entre 60. Y esto va a ser igual a 208.33 metros sobre minuto. De la misma forma, 13 por 1000 dividido entre 60 va a ser igual a 216.67 metros sobre minuto. Ya tenemos esos datos, procedemos a hacer el cálculo de mi duración del ciclo. Distancia sobre velocidad de avance en metros sobre minuto. 208.33. Voy a colocar entre paréntesis. Más 160 nuevamente, dividido entre 216.67. Más
el factor Z, ¿no? Que es nuestro tiempo fijo en este caso, que ya nos da 0.53. Esto es igual a 2.04, llevando a dos decimales. Minutos en este caso. Después de esto, calculamos lo que es nuestra productividad. La fórmula de la productividad para un cargador frontal es el volumen del cucharón multiplicado por 60, multiplicado por la pendiente, multiplicado por K, que es el factor del cucharón, multiplicado por la eficiencia. Y si ustedes se fijan, de la misma forma, acá tengo factor tiempo y el factor del operador, ¿no? Entonces, 0.83 por 0.9, ya habíamos hecho anteriormente. 0.83 por 0.9 igual a 0.75, ¿ya? Entonces, mi productividad va a ser igual a Q, volumen del cucharón, 1.5. Colocaré paréntesis por 60 por factor pendiente, que es 1, multiplicado por factor del cucharón, 0.85, multiplicado por la eficiencia, 0.75. Habíamos mencionado que era la eficiencia cuando mi factor tiempo era 0.83 y el factor del operador era 0.9, como son los datos que tienen allí en el enunciado. Todo esto dividido entre duración del ciclo, 2.04 minutos, multiplicado por 1 más h. H de la misma forma, 600 metros como en el ejercicio anterior, ¿no? En el ejercicio anterior igual teníamos 600 metros de altura. Cuando calculábamos SH para 600 metros, nos da un valor igual a 0. Por lo tanto, igual aquí a 0. Y esto va a ser igual a 28.12 metros cúbicos sobre hora. ¿Ya? Verifiquemos, por si acaso. 1.5 por 60 por 1, no se cuenta, por 0.85 y por 0.75. Todo eso dividido entre, en este caso, 2.04. Si multiplicamos por 1 va a ser el mismo resultado. 28.125, 28.12 si hacemos el redondeo correspondiente. Tenemos nuestra productividad. ¿Qué nos dice el enunciado? Calcular el número de cargadores frontales. Nuevamente, cálculo de número de cargadores frontales. Quiero quitarle esto. Ya. Para esto teníamos dos datos. Habíamos dicho que teníamos el volumen de trabajo, que era justamente igual a 80 metros cúbicos por hora, ¿no? Ahí habíamos quedado que eran 80 metros cúbicos nuestro volumen y nuestro plazo era igual a 1 hora. Por lo tanto, nuestro número de cargadores frontales va a ser igual, en este caso, a volumen de trabajo 80, dividido entre, revisamos la fórmula, por si no se acuerdan, volumen de trabajo multiplicada por la productividad, Q sub B, la cual en este caso no es Q sub B. Vamos a trabajar, hemos dicho, con volumen suelto, porque el enunciado nos especifica que solamente está alimentando una planta clasificadora, es decir, la está levantando y está echando el mismo material. No se está realizando ni un compactado en este material, ni lo está sacando de un banco de préstamos, ¿ya? Entonces, se mantiene mi productividad, 28.12, multiplicado por el plazo, que es 1 hora en este caso. Haciendo operaciones, 2.84. Ya hemos dicho que números o maquinarias en este caso no pueden ser
números con decimales, tienen que ser números enteros. Por lo tanto, 2.84, si lo llevamos al inmediato superior, van a ser 3 equipos o 3 cargadores frontales con los cuales necesitamos trabajar para alimentar esa planta clasificadora, o es esa planta clasificadora, ¿ya? Revisamos con el examen resuelto. 28.125, aquí está con los 3 decimales, pero trabajando con 2 decimales, 28.12. 2.84, lo que equivale a 3 cargadores frontales. En nuestro caso, 2.84, 3. 28.12, los mismos resultados, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio, chicos? Creo que se han dormido, chicos. ¿Qué ha pasado? Todo bien, todos callados. Me hacen recuerdo al semestre pasado. Justo en MAC igual era la materia más callada. O sea, igual les preguntaba así en la clase a los chicos del anterior semestre, igualitas, y nadie me respondía y era dando clases ahí solo. Ya. Hacemos el siguiente ejercicio, el ejercicio 3. Este es un poquito más largo. Sí, auxilio. Ya, a ver, hagamos el ejercicio 3 y necesitamos todo esto. Ya. Esto luego necesito el formulario acá. Ya, a ver, en este ejercicio, ¿qué nos dice el enunciado? Calcular el número de tractores Caterpillar DN9, cargadores frontales Caterpillar 936F y volquetas de 18 toneladas, necesarias para trabajar con 3 excavadoras Caterpillar 325B en la excavación de un banco de material granular de 455.000 metros cúbicos en un plazo de 1.200 horas. El material será transportado a un acopio ubicado a 4.400 metros. ¿Ya? Tractor, excavadora, cargador frontal y volquetas. Aquí lo primero que tenemos que identificar es cuáles son los equipos de corte, cuáles son los equipos de carga y cuáles son los equipos de transporte. ¿Ya? En primer lugar, el tractor y la excavadora son los equipos de corte. ¿Ya? El tractor va a cumplir la función de cortar el terreno, en este caso, empujar el material y dejarlo a unos 10, 15 metros, ¿ya? Y aquí se reflejan esos valores que les digo. D igual a 20 metros, D minúscula en este caso, que es justamente distancia de corte, y D mayúscula, que es distancia de acarreo, ¿ya? Son esas dos distancias con las cuales trabajamos normalmente con los tractores. La excavadora no tiene esas distancias de trabajo, se para en un sector y empieza a excavar, ¿no? Y el material lo va dejando a un costado o directamente, si hay volquetas que estén cerca, la excavadora trabaja con la volqueta. Ahora, el cargador frontal, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que todo el volumen con el cual va a trabajar el tractor, digamos que de estos 455.000, con la mitad de ese volumen trabaja el tractor, entonces ese volumen con el cual va a trabajar el tractor va a trabajar el cargador frontal. ¿Qué va a hacer el cargador frontal? Todo el volumen que el tractor deje a un costado usando estas distancias de acarreo y de corte correspondiente, el tractor ese material suelto lo va a subir a las volquetas, ¿ya? Entonces, en este ejercicio vamos a tener dos tipos de volquetas. Una de las volquetas va a trabajar directamente con el tractor, o con el cargador frontal, perdón,
Y otras volquetas van a trabajar con la excavadora, ¿no? Vamos a tener dos datos de volquetas. Y eso lo pueden ver ustedes acá. Hagamos un poquito más grande. Volquetas de 18 toneladas con cargador frontal y volquetas de 18 toneladas con excavadora, ¿no? Son dos tipos de volquetas los cuales vamos a calcular. Una vez que ya tenemos cuáles van a ser nuestros equipos de corte, en este caso tractor y excavadora, empezamos a calcular sus productividades de todos estos. $18, ya. Necesito el formulario. Y empezamos con las productividades. Aquí le colocaremos, pero modificar mi tamaño de letra. Cálculo de productividades. Empezamos con los tractores. ¿Y qué nos dice de los tractores? Aquí nos dan los datos: A, ancho de la hoja, largo de la hoja, alto, mejor dicho, alto y largo de la hoja, las distancias de acarreo y de corte que les mencioné, A, la velocidad de avance, R, la velocidad de retroceso, T y O, factor tiempo y factor del operador, ¿no ve? Entonces 0.83 y 0.9 ya hemos hecho en los dos ejercicios con estos mismos valores. Por lo tanto, nuestro factor de eficiencia 0.75, factor de la hoja 0.9, factor del material, mejor dicho, 0.9 y la pendiente 1. ¿Ya? Teniendo esos datos, nos vamos a calcular primeramente la duración del ciclo. La duración del ciclo es igual a la D mayúscula, en este caso, que es 15, dividido entre A, que es igual a, o la velocidad de avance, 3 kilómetros sobre hora. Ya hemos dicho que mis velocidades tienen que estar, en este caso, en metros sobre minuto, es decir, aquí me dice que está 3 kilómetros sobre hora. Velocidad de retroceso, de la misma forma, 5 kilómetros sobre hora. Igual e igual. Para convertir, habíamos dicho, multiplicar por 1000 y dividirlo entre 60. 50 metros sobre minuto. Y acá 5 multiplicado por 1000 nuevamente, dividido entre 60. Igual a 83.33 metros sobre minuto. ¿Ya? Entonces, volvemos a la fórmula de la productividad. D mayúscula sobre velocidad de avance o A. 50 más distancia de corte y distancia de acarreo. Es decir, 20 más 15 dividido, que voy a colocar doble paréntesis para que no pase nada raro. Velocidad de retroceso 83.33, cierro paréntesis, más Z. Z en este caso es nuestro factor, se me está yendo el nombre, tiempo fijo, mejor dicho, y eso está mal, no es segundos. Tengo que modificar el formulario, es minutos. Todo tiempo fijo está en minutos, ¿ya? Error mío que esté ahí en segundos. No nos da lo que es este tiempo fijo en el ejercicio o en el enunciado, ¿no? Para lo que es tractor. Por lo tanto, aplicamos esta fórmula de acá abajo. ¿Qué nos dice esa fórmula? Nos dice que el tiempo fijo va a ser igual a 2 veces la distancia de corte dividida entre la velocidad de avance. ¿Ya? Entonces decimos 2 veces multiplicado la distancia de corte, 20, y todo esto dividido entre la velocidad de avance, que era 50 metros sobre minuto. Y esto es igual a 1.52 minutos en este caso.
Verificaremos. No me siento seguro con ese resultado. 15 dividido entre 50 más, paréntesis, o directamente 35. 35 dividido entre 83.33 más 40 sobre 50. 1.52. Sí, está bien. Calculamos la productividad. La productividad en este caso me dice que es el 29 multiplicado por el alto de la hoja al cuadrado, multiplicado por el largo de la hoja, multiplicado por el factor del material, por el factor de la hoja, por el factor de la pendiente y por la eficiencia correspondiente. Dividido todo eso entre el tiempo fijo, la duración del ciclo, perdón, multiplicado por 1 más h. Espera un cachito, voy a conectar que cargue el laptop. Ya, hemos dicho, toda esa expresión de acá arriba dividida entre la duración la duración del ciclo multiplicado por 1 más h. En este caso, antes de calcular o colocar los datos de la productividad, calculemos lo que es el factor h, o factor altura en este caso. Factor altura, ¿a qué es igual? Es igual a la altura que me dé el ejercicio, 1800 menos 1000 en este caso, 1800 menos 1000 dividido entre 10.000, lo cual es igual a 0.08. ¿Ya? Volvemos. La fórmula de la productividad de los tractores, 29 multiplicado por a al cuadrado, 1.81 elevado al cuadrado, multiplicado por el largo de la hoja, 4.66 multiplicado por factor del material, 0.9 multiplicado por el factor de la hoja, 0.9 nuevamente, multiplicado por factor pendiente, que es 1, y multiplicado por el factor de eficiencia, que habíamos dicho que con esos datos del factor tiempo y el factor del operador, íbamos a usar 0.75, ¿no? Dividido entre la duración del ciclo, 1.52, multiplicado por 1 más h. H hemos calculado y es 0.08. Igual a 163.84, ¿no? Vamos a volver a calcular acá. No es por hacer perder el tiempo, sino para verificar nuestros datos. 29 por 1.81 al cuadrado, multiplicado por 4.66, 44, 4.66 multiplicado por 0.9, multiplicado por 0.9, multiplicado por 1, que no se anota en este caso, directo a 0.75, dividido entre 1.52 multiplicado por 1.08. Y esto es igual a 163.84. ¿Ya? Está bien ese resultado. Aquí decimos metros cúbicos sobre hora. Pero repito, esta productividad es productividad de material suelto. Nosotros necesitamos trabajar con la productividad en banco, que va a ser igual a 163.84 multiplicado por el factor volumétrico, que es 0.85, lo cual nos da 139.26 metros cúbicos sobre hora. ¿Ya? Voy a subrayar estos datos porque voy a necesitar más adelante.
Ahora calculamos la productividad de la excavadora. Verificamos primero qué datos tenemos. Tenemos el volumen del cucharón de la excavadora. Tenemos la duración del ciclo. Les había dicho hace rato, de algunos ejercicios sí nos va a dar la duración del ciclo para evitarnos ese cálculo, ¿ya? Tenemos el factor tiempo, factor del operador, 0.83, 0.9, los mismos datos de siempre, y asumimos factor de eficiencia igual a 0.75. Este es el factor de la hoja de la excavadora, 0.85, y el factor del material, 0.9. Vamos a la fórmula de las excavadoras y hacemos el cálculo correspondiente. Directamente calculamos la productividad. Productividad me dice que es igual al volumen del cucharón, que es 1.2, multiplicado en este caso por 60, multiplicado por el factor del material, que es 0.9, multiplicado por el factor de la hoja, 0.85, y multiplicado por 0.75, que es la eficiencia, dividido en este caso entre la duración del ciclo. ¿Cuánta es la duración del ciclo de las excavadoras? 0.7 minutos o 0.70 minutos. Multiplicado por 1 más h. H habíamos quedado que era 0.08, ¿no? Para todos, el factor altura va a ser el mismo porque todo el trabajo se está realizando a la misma altura sobre el nivel del mar. 54.64 metros cúbicos sobre hora. Repito, esa productividad es suelta, necesito la productividad en banco, y la productividad en banco es 54.64 multiplicado por 0.85, lo cual es igual a 46.44 metros cúbicos sobre hora. Calculamos la productividad de los cargadores frontales. Cargadores frontales, en el ejercicio ya nos dan el tiempo fijo, o la duración del ciclo, perdón, y directamente nos vamos a la fórmula de la productividad correspondiente, ¿ya? Productividad es igual a volumen del cucharón, Q 2.1, multiplicado por 60, multiplicado por factor pendiente, que es 1, multiplicado por el factor de la hoja, 0.85, multiplicado por el factor o por la eficiencia, perdón. La eficiencia va a ser igual a 0.75 porque acá tenemos 0.83 y 0.9. Entonces, 0.75. Cerramos paréntesis, dividido entre la duración del ciclo, que es 0.75 para el cargador frontal, multiplicado por 1 más 0.08, lo cual nos da 99.17 metros cúbicos sobre hora, ¿ya? Por si acaso verifiquemos este dato, que igual me parece un poquito grande. 2.1 multiplicado por 60, multiplicado por 1, por 0.85 y multiplicado por 0.75, dividido entre 0.75 multiplicado por 1.08. 99.17, está bien ese resultado. Calculamos la productividad en banco, que va a ser 99.17
multiplicado por 0.85, lo cual nos da 84.29 metros cúbicos sobre hora. Y este dato es el que yo necesito para más adelante. Calculamos ahora las volquetas. Primero vamos a calcular volquetas con excavadoras. Venimos a lo que es volquetas. Y en lo que es volquetas, nosotros necesitamos calcular, primeramente, el número de vueltas que va a dar el equipo de carga en este caso. ¿Ya? Si se dan cuenta en el formulario, y en la fórmula tenemos Q sub C y K. Esos valores son justamente del equipo de carga en este caso. Habíamos dicho que las volquetas iban a trabajar unas con las excavadoras y otras con el cargador frontal. Entonces, empecemos. Número de vueltas que va a dar el equipo de carga. Caramba. Me dice que va a ser igual en este caso a la capacidad nominal de la volqueta en kilogramos. Mis volquetas eran de 18 toneladas. Revisamos. 18 toneladas, volquetas de 18 toneladas. Entonces, 18.000 dividido entre Q sub C, el Q del equipo de carga, es decir, el volumen del equipo de carga. De la excavadora era 1.2. Exacto. Multiplicado por el factor de la hoja, ¿ya? Que era 0.85 en este caso. Y multiplicado por la densidad del material suelto. En el enunciado, densidad del material suelto, 1490. Entonces, 1490. Y eso nos da igual a 11.84. ¿Ya? Ahora, si se fijan acá, el valor de n o del número de vueltas debe ser un número entero. No hay número de vueltas de un equipo de carga de 11.84. ¿Ya? El número de vueltas van a ser números enteros. Por lo tanto, se redondea al inmediato superior, 12. Una vez que tenemos eso, nosotros calculamos la capacidad que va a llevar nuestra volqueta. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad va a ser igual al número de vueltas, 12, multiplicado por el volumen del cucharón, 1.2, lo cual nos da 14.4, que va a ser la capacidad que va a llevar en este caso mi volqueta. Es de 18 toneladas, pero va a llevar 14.4. ¿Ya? Después de eso, procedemos a calcular nuestra duración del ciclo correspondiente. Y aquí la fórmula de la duración del ciclo varía un poco. ¿Ya? Duración del ciclo de las volquetas me dice que es igual al número de vueltas que va a dar el equipo de carga, es decir, 12 multiplicado por el tiempo fijo o la duración del ciclo del equipo de carga. De la excavadora, el tiempo fijo era 0.7. ¿No? Entonces, por 0.7 más tiempo fijo. Tiempo fijo de las volquetas me dice que va a ser 1.45 minutos. 1.45 más distancia de trabajo para las volquetas. El acopio me dice que está a 4.400 metros. ¿Ya? Entonces aquí va a ser paréntesis 4.400 dividido entre velocidad de avance. Velocidad de avance me dice 30 km sobre hora, velocidad de retroceso 36 km sobre hora. Entonces, primeramente, debo recalcular esos datos. B sub R y B sub C. Me estoy equivocando. Sí, al revés estoy colocando. B sub C y B sub R. Velocidad de avance era 30, ¿sí? 30 km sobre hora. Y la velocidad de retroceso 36 km sobre hora. Igual
e igual. Fácil, esto multiplicamos por, aunque sí te voy a hacer un poquito más abajo, ya. 30 multiplicado en este caso por 1000 y dividido entre 60. 500 metros sobre minuto, 36 multiplicado por 1000 dividido entre 60. Esto es igual a 600 metros sobre minuto. Por lo tanto, volvemos a la fórmula de la duración del ciclo de la volqueta. 4400 dividido entre 500 más distancia de trabajo 4400 dividido entre 600. Igual 25.98 minutos la duración del ciclo de la volqueta con la excavadora correspondiente. Ahora recién procedemos a calcular lo que es la productividad correspondiente. La productividad en este caso va a ser AC, que es la capacidad que va a llevar mi equipo de carga, mi volqueta en este caso, 14.4, multiplicado por 60, multiplicado por el factor pendiente, factor de rodadura y eficiencia. Factor pendiente es 1, rodadura es 0.9, y aquí ya varía lo que es justamente mi factor de eficiencia. Me dice tiempo, factor tiempo 0.83 y el factor del operador 1. ¿No? Entonces, si multiplicamos esos dos datos, me dice que mi factor de eficiencia va a ser 0.83. ¿Ya? Aquí tenemos factor pendiente 1, factor de rodadura 0.9 y el factor de eficiencia hemos dicho 0.83. Todo eso dividido entre la duración del ciclo, que es 25.98, multiplicado por 1 más h, que era 0.08. Esto va a ser igual a 23.00 metro cúbico sobre hora. Requiero yo la productividad en banco. 23 multiplicado por 0.85, que era mi factor volumétrico exacto, 0.85. Igual 19.55 metro cúbico sobre hora. ¿Ya? Este dato yo requiero para más adelante. Ahora vuelvo a hacer otro cálculo similar a este, pero para las volquetas con cargador frontal. Primeramente calculamos N. Caramba. Ya. Ahora, ¿a qué era N? Era igual a la capacidad nominal de la volqueta, 18 toneladas, es decir, 18.000 kilogramos, dividido entre el volumen del cucharón del equipo de carga, en este caso del cargador frontal. Del cargador frontal era 2.1, multiplicado por el factor de la hoja, que era 0.85, y multiplicado por densidad del material suelto, 1490. Esto es igual a 6.77. Número de vueltas, ya hemos dicho, no pueden ser con decimales, por lo tanto redondeamos al inmediato superior. 7. Calculamos la capacidad que va a transportar nuestra volqueta cuando el cargador frontal lo cargue. Decimos 7 vueltas y en cada vuelta va a colocar 2.1. Entonces 14.7 metros cúbicos va a ser la capacidad que va a llenar a la volqueta. Calculamos nuestra duración del ciclo de la volqueta con el cargador frontal. Número de vueltas 7 multiplicado por, aquí está, tiempo del equipo de carga, o la duración del ciclo del equipo de carga, que era 0.75, este dato. 7 por 0.75
más tiempo fijo de la volqueta, 1.45 minutos, multiplicado por, y aquí se repite lo mismo, ya la velocidad de avance de las volquetas va a ser 30 km sobre hora, la de retroceso 36 km sobre hora, entonces estas variables o estos datos de velocidades en metros sobre minutos se mantienen, la distancia de trabajo se mantiene, entonces todo esto, copiar y pegar acá, ¿no? Y al final tenemos 25.34 minutos, que va a ser nuestra duración de ciclo de las volquetas con los cargadores frontales, ¿ya? Ahora calculamos la productividad. La productividad, ¿a qué va a ser igual? A la misma expresión de hace rato, solamente va a cambiar nuestra C. Después todos los datos, no, nuestra C y nuestra duración del ciclo son los que van a cambiar, ¿ya? C, 14.7 multiplicado por 60, multiplicado por el factor pendiente que era 1, factor de rodadura 0.9, caramba, ¿qué estoy haciendo? 0.9 multiplicado por la eficiencia que era 0.83, dividido entre duración del ciclo 25.34. Dime, ¿me equivoqué en algo? En la parte de la duración del ciclo, puso 1.45 multiplicado por Ay, bueno, cierto. los siguientes valores, ¿no? Ahí debería ser suma. Gracias, gracias. Voy a modificar esto. 22.83. Sí, tenías razón. Muchas gracias. Minutos y aquí va a ser 22.83. Ya. Muchas gracias. Y esto nos da 26.72 metros cúbicos sobre hora. Calculamos nuestra productividad en banco, la cual es 26.72 multiplicado por 0.85, lo cual nos da 22.71 metros cúbicos sobre hora. Hasta aquí ya vamos a acabar la primera parte. Revisaremos con esos resultados. Espero no haberme equivocado en nada. Chun, chun, chun. 139.26 está bien. 45, 46, 45, un decimal acá. 84.29 está bien. Aquí hay una variación, ¿no? 22.71 y acá 19.55. Qué raro. En estas dos está variando. No están al revés. Qué gil. Sí, primero he hecho cargador frontal y después recién he hecho excavadora. Yo lo he hecho al revés. Está bien entonces. Ahora, formulario. Un cachito. Auxi, una inquietud. Dime. En el caso del tractor, ¿hay la posibilidad que en el examen el INGE nos dé un alfa diferente a 40 grados? No creo. Sería complicar la vida, pero no creo. Porque hay una fórmula, ¿no? Que está acá, que no la tengo acá. Sí, la productividad cambiaría de forma en realidad. Primero habría que calcular el Q minúscula y luego la productividad del Q mayúscula. Ya, espera un cachito. Aquí está. Sí, ahorita he hecho recuerdo. Igual creo. No, la motoniveladora es el otro. Esto es de los tractores. Aquí está. Chun, 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 chun. Este alfa que me dices, ¿verdad? Sí. La producción por ciclo. No, la verdad no afecta esto.
Porque aquí lo que está sacando aproximadamente siempre se trabaja con este alfa de 40 grados. Si les hace variar este alfa, va a ser realmente complicado para ustedes, pero nunca ha metido eso en un examen. ¿Ya? Tal vez en ejercicios de clases, cuando le he explicado sobre esto, tal vez ahí sí se ha pedido algún momento. Pero en los exámenes, en todos los exámenes que hay, voy a buscar igual los exámenes pasados que tengo para facilitarles, así como lo que están viendo de esta solución, así, fotos directo, tengo similares, así que entonces igual todo eso voy a buscar y se los voy a subir a lo que es el Classroom. Pero en cuanto a esto, no, ¿ya? Porque aquí si multiplicas ese 0,48 por 60, es justamente el dato que tenemos de 29 a cuadrado por L, que es lo que estamos usando igual acá en el formulario, ¿no? 29 a cuadrado por L. Pero en los exámenes no les va a hacer variar este ángulo alfa. Ah, ya, muchas gracias, Oxy. Ya, gracias. A ver, ¿dónde estábamos? Ya he perdido. Estábamos calculando número de tractores, cargadores frontales para trabajar con 3 excavadoras. Aquí lo que tenemos que hacer es, primeramente, calcular el volumen de trabajo para 3 excavadoras, ¿ya? Tenemos el volumen de trabajo para 3 excavadores y vamos a tener que lo restante de 455.000 va a ser el volumen de trabajo para los tractores y para los cargadores frontales, ¿ya? Cuando son 3 equipos, yo pienso que la siguiente clase vamos a hacer ya con los 3 equipos de corte, es decir, tractores, mototrallas y excavadoras, ¿no? Esos 3 equipos igual necesitan otra forma de análisis para calcular el volumen, mejor dicho, de trabajo que va a tener cada equipo. Por ahora vamos a colocar acá, vamos a tratar de hacernos una planillita. Equipo, volumen de trabajo. Espero que nos alcance el tiempo. Eh, productividad. No voy a colocar en esta mi planillita lo que es los volúmenes, las unidades, porque ya eso saben. ¿Qué más requiere esta tablita? Volumen de trabajo, productividad. Primeramente es número de maquinarias. Seguido viene el plazo. Hay plazo, digámoslo acá, horas productivas y horas improductivas. ¿Ya? Tamaño de letra 18. Se quiere andar un poco más. ¿Ya? Equipo, tractor primero. Siguiente equipo, excavadora. Siguiente equipo, cargador frontal. Siguiente equipo, volqueta. Primero vamos a hacer excavadora y seguidamente volquetas con cargador frontal. ¿Ya? Son esos 5 equipos. Aquí necesitamos, voy a colocar primero mis productividades del tractor, 139.26. De la excavadora es 46.44. Del cargador frontal, en este caso, es 84.29. Volqueta con excavadora es 19.55. Y volqueta con cargador frontal 22.71. ¿Ya? Es lo único que tenemos hasta ahorita. Tenemos que completar esto. Tenemos 3 excavadores en este caso, ¿no? Revisamos el formulario y usamos la última fórmula, ¿ya? Bueno, esta fórmula de acá, que es el volumen de trabajo.
Entonces, el volumen de trabajo de la excavadora va a ser igual en este caso a la productividad. Voy a agrandar primero las letras. La productividad de la excavadora es 46.44. Multiplicado por el número de maquinarias, son 3, nos dice el enunciado, y el plazo correspondiente. El plazo igual nos da el enunciado y nos dice 1200 horas. Entonces, 1200, y esto es igual a 167.184 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de el tractor, en este caso, va a ser igual a 455.000, claro, 5, menos 167.184, lo cual es igual a 287.816. Llenamos acá el volumen de trabajo del tractor, 287.816, de la excavadora, en este caso, 167.184. Cargador frontal, hemos dicho que el cargador frontal va a trabajar con el mismo volumen que va a trabajar el tractor. Por lo tanto, 287.816. Volqueta con excavadora va a trabajar con estos 167.184. Y volqueta con cargador frontal va a trabajar con 287.816 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí cómo hay que calcular los volúmenes? ¿Podría volver a explicar esa parte, por favor? Sí. Ya, a ver. Primeramente, acá hemos calculado el volumen de la excavadora con esta fórmula de acá. Volumen de trabajo es igual a la productividad en banco multiplicada por el número de maquinarias y multiplicado por el plazo. La productividad de la excavadora, 46.44. Número de excavadores en este caso son 3, porque el enunciado nos dice para trabajar con 3 excavadoras. Y el plazo nos dice que es 1200. Entonces haces esta multiplicación y tienes un resultado que va a ser 167.184. ¿Ya? El tractor, bueno, estos dos ahorita son equipos de corte, la excavadora y el tractor. El volumen del tractor va a ser el sobrante, es decir, tenías un volumen total de trabajo, que acá dice, banco de material granular de 455.000 metros cúbicos, ¿no? Entonces el volumen total era 455.000. Si tú le restas a estos 455.000 el volumen de la excavadora, vas a tener el volumen del tractor, y eso es lo que nos ha salido, 287.816. Entonces, el tractor va a trabajar con los 287.816. La excavadora va a trabajar con 167.184 metros cúbicos. El cargador frontal, como les dije a un principio de la clase, ¿no? Cuando estábamos analizando este ejercicio, el cargador frontal va a trabajar con todo lo que el tractor corte, ¿ya? La diferencia entre el tractor y la excavadora es que el tractor no va a acarrear y no va a cargar a las volquetas. Por eso necesita de un equipo de carga e izaje, que es justamente el cargador frontal. Entonces, todo el volumen que el tractor corte en el terreno lo va a dejar y el cargador frontal va a ser el que va a levantar ese material del tractor y lo va a llevar a las volquetas. Por eso tenemos acá tractor, cargador frontal y tenemos las volquetas con cargador frontal. Entonces, el volumen del tractor va a ser el mismo del cargador frontal y las volquetas con cargador frontal igual van a ser lo mismo. No es por eso, 287.816 en estos tres. Ahora, la volqueta que va a trabajar con la excavadora va a trabajar con el mismo volumen de trabajo que va a tener la excavadora en este caso, ¿no? 167.184, 167.184. ¿Se ha entendido? Ya, yo creo que sí. ¿Se entiende bien, Oxy? Ya, gracias.
Ahora calculamos el número de maquinarias. Primeramente vamos a calcular del tractor, luego vamos a calcular del cargador frontal, de las excavadoras ya no, porque ya tenemos que es nuestro dato. Cargador frontal, de las volquetas, primero con excavadoras, y las volquetas con cargador frontal. A ver, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice volumen de trabajo dividido entre la productividad multiplicado por el plazo correspondiente. La productividad la tenemos, el plazo lo tenemos y el volumen lo tenemos. Entonces, directamente calculamos. 287.816 dividido entre la productividad, 139.26, multiplicado por 1200, que es justamente mi plazo. Y esto me dice 1.72. Y hemos dicho que maquinarias no pueden tener decimales, entonces directamente al superior, 2. Cargadores frontales, 287.816, dividido entre la productividad del cargador frontal, 84.29, multiplicado por el plazo, 1200. 2.84. No se puede, entonces al inmediato superior, que va a ser 3. Volquetas con excavadoras, 167.184, dividido entre la productividad, 19.55 multiplicado por 1200, igual a 7.13. No se puede, entonces 8. Y por último, las volquetas con cargadores frontales, 287.816, dividido entre 22.71 multiplicado por 1200. 10.56 no se puede, entonces 11. ¿Ya? Entonces, números de maquinarias: 2 tractores, 3 excavadoras, 3 cargadores frontales, 8 volquetas para trabajar con las excavadoras y 11 volquetas para trabajar con los cargadores frontales. Horas productivas. Calculamos acá. Y aquí viene el tema de los plazos, ¿ya? El tema de las horas productivas. A veces les pide el INGE y a veces no, pero mejor enseñarles con esto a que no les enseñe con esto. Nuevamente vamos a buscar para el tractor. Lo de la excavadora ya no es necesario porque nos está dando el dato exacto de 3 y 1200. Entonces el plazo de 1200 se cumple para lo que es la excavadora. Cargador frontal. Voy a copiar ya, estoy tardando mucho en typear. Ahora, la fórmula para el plazo es el volumen de trabajo multiplicado por la productividad y multiplicado por el volumen de trabajo dividido entre la productividad en banco multiplicado por el número de maquinarias que ya tenemos para todos. Entonces vamos a decir, tractor 287.816 dividido entre 139.26 multiplicado por 2, igual a 1033.38, redondeando. Normalmente no se coloca en el tema de los plazos, por ejemplo en esta materia, aquí no se usa los plazos con decimales, por lo tanto se redondea nuevamente al inmediato superior, 1034, ¿ya? Cargador frontal 287.816 dividido entre 84.29, que es la productividad, y multiplicado por 3, que es el número de maquinarias de cargadores frontales, igual a
1138.20, no se puede tener decimales, entonces 1139, ¿ya? Volquetas con excavadoras. Entonces, aquí vamos a reemplazar 167.184 dividido entre 19.55 y multiplicado por 8, que son el número de maquinarias, o número de volquetas en este caso. 1068.95, lo cual lo consideramos como 1069, ¿ya? Volquetas con cargador frontal, esto ya va a ser 287.816 dividido entre 22.71 multiplicado por 11 volquetas, lo cual es igual a 1152.14. No se puede decimales, 1153, ¿ya? Anotamos esto en las horas productivas para el tractor 1034, 1200, 1139 para los cargadores frontales, volquetas con excavadoras 1069 y 1153 para volquetas con cargadores frontales. Ahora, aquí un dato muy importante. Cuando ustedes calculen las horas productivas y el enunciado les dé un valor, es decir, 1200, así en este caso nuestro valor inicial para el plazo, que nos da el mismo enunciado, entonces ni una de las horas productivas de los demás equipos debe sobrepasar los 1200. Si en algún momento sobrepasa, algún cálculo o alguno de estos redondeos directos de maquinarias han hecho mal, ¿ya? Las horas improductivas serían simplemente restar a 1200 menos cada uno de estos, ¿no? Y esas serían las horas improductivas en este caso. Acá tendríamos 166, aquí no tendríamos nada, es nulo. Acá tendríamos 61, acá tendríamos 131 y acá tendríamos 47 horas improductivas, ¿ya? ¿Se ha entendido, chicos, o hay algo que no se ha entendido? Hola. ¿Todo bien, Auxi? 1034. Y aquí estamos con los mismos valores, ¿no? 2, 3, 3, 12. ¿Por qué 12? Y en el otro valor 17 y tenemos 8. ¿No ve? Qué raro. ¿Sí está todo bien? 167.000. Aquí he usado, si se fijan ustedes, otros datos. Le ha variado con alguito en los volúmenes. 287.780, es decir, nosotros estamos con 36 más. Y aquí estamos con menos 67, 220. En alguito ha variado aquí, pero hemos hecho como se debe, ¿no? Entonces aquí en esta resolución de este examen está el error. Porque aquí está 46.44 por 3 por 1200, que son datos que ya nos da. Y de ahí sale esto, a no ser que esta multiplicación nos haya dado mal acá. 46.44 por 3 por 1200, 167.184. Está bien. 455.000 menos este valor, 287.816. No, están bien, ¿no? Aquí sus volúmenes de trabajo es lo que está variando y es por eso que he hecho, ¿no? Que nos varíe en este caso. Haciendo la sumatoria de las volquetas, 19, y acá haciendo la sumatoria de esas volquetas, igual 19, ¿no? Algo raro, pero va por ahí. Aquí igual varía un poquito. Ya. ¿Alguna duda más, chicos, que haya quedado sobre este ejercicio? Algo que no esté claro. Ya vamos a terminar, ya nos hemos pasado con 5 minutos. Creo que no hay dudas. Todo claro, ¿no? Sí,
Sí, Oxy, todo clarines. Listo. Entonces, si no hay más dudas, chicos, quedamos acá. Yo en un rato dejo de grabar y se los subo a YouTube y cuando termine de cargar se los paso por ahí el video. ¿Ya? Gracias, Oxy. Gracias, Oxy. Listo, chicos. Sí. Se cuidan, se portan bien.